Buenas tardes, compañeros. Soy Víctor. Voy a exponer de anillos regulares. Pero antes de eso, pues quería darles un consejo sobre cómo podían hacer su pizarrón. Bueno, yo ya hace bastante tiempo y además fui a la maderería y compré una tabla de MDF y luego compré la pintura para pizarrón que la venden en Comex y lo pinté con un rodillo de felpa para superficies lisas. Ya con eso lo pintan y queda muy bien, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, inicialmente me había a mí tocado exponer sobre anillos regulares y bueno, yo pensaba que un anillo era regular si cada uno de sus elementos eran regulares. Es decir, que si cuando tomabas un elemento y lo multiplicabas por ambos lados a través de todos los elementos del anillo, eso te daba distintos de cero si el chavo con el que los multiplicabas era distinto de cero. Bueno, pues resulta ser que aparentemente no. Bueno, no pude yo establecer la relación. Bueno, vamos a empezar. Entonces, un anillo regular si para cada elemento en el anillo va a implicar que existe un elemento en el anillo tal que nuestro elemento original lo podemos ver de esta forma. Ajá. Bueno. Bueno, como ejemplos de anillos regulares, bueno, por ejemplo, podríamos tener si A es un anillo con división, entonces trivialmente todo elemento A en este anillo lo podemos ver como A igual a por A menos 1 por A, donde este chavo es un elemento de A porque es con división. Entonces, además, la observación es que si el anillo R del cual estamos diciendo que es regular, además es dominio y regular, entonces, entonces se tiene el siguiente enunciado. Si A es un elemento de R, entonces existe un chavo, pero no solo uno, sino existe un único chavo tal que ocurre que lo hace regular el elemento. Bueno, eso se demuestra muy fácil porque como es dominio, si tenemos que A es igual a XA, entonces se van a las leyes de la cancelación, entonces tendríamos que 1 es igual a AX, y en este caso pues X debería de ser el inverso de A. Y bueno, se sabe que el inverso para un elemento es único. Entonces ahora vamos a demostrar, dada la definición de anillo regular, la siguiente proposición. Son equivalentes a R un anillo las siguientes condiciones. La condición 1 es de que el anillo es regular. La condición 2 es de que todo ideal izquierdo principal es generado por un elemento idempotente. Recordemos que un elemento idempotente es un elemento que al elevar al cuadrado se queda igual. 3. Todo ideal finitamente generado es generado por un idempotente. Y 4. Para todo M en R mod izquierdo, como es usual, M es plano. Ajá, entonces vamos a demostrar 1 implica 2.
Entonces vamos a tomar un ideal izquierdo principal. Como es principal, entonces existe un elemento en el anillo, tal que este ideal, como es izquierdo, se puede ver de esta forma. Bueno, perdón, aquí también todo ideal izquierdo, los ideales son izquierdos, se ve así, ¿no? Entonces, ahora como A está en R y R es regular, entonces existe un X en el anillo, tal que A se puede ver de esta forma. Multiplicando por X a la izquierda tenemos lo siguiente, que XA es igual a XA, lo cual implica que observemos que este elemento resulta ser idempotente, que XA es idempotente, y además la afirmación es la siguiente, que este ideal I es generado por el elemento XA. Entonces, sí. Bueno, A trivialmente está aquí por ser regular. Entonces basta tomar un elemento aquí. Asociando, tenemos que esto está en RA. Entonces ya se daría esta igualdad. Entonces nuestro ideal I fue generado por un elemento. Que hice el siguiente abuso de notación. Entonces vamos a cambiar la X por la Y. Y entonces, por el mismo razonamiento, lleva a estar en RXA, ¿no? En RA, perdón. En RA, y entonces de esta forma RA es generado por un elemento idempotente. Entonces ahora vamos a demostrar que 2 implica 1. Y de esta forma tendríamos que 1 es equivalente a 2. Entonces, vamos a demostrar que el anillo es regular según las condiciones de la proposición. Entonces, sea A en el anillo, por demostrar que R es regular. Entonces, tomamos el ideal izquierdo. El ideal izquierdo generado por A. Entonces, él es generado por un elemento idempotente. Entonces, A está aquí y E está acá. Entonces A es igual a KE y además E es igual a BA. Ajá. Entonces, multiplicando esta desigualdad por la izquierda por A, tendríamos AE es igual a E a BA. Ajá. Entonces lo que a nosotros nos gustaría es que AE es lo mismo que A. Entonces eso es lo que vamos a demostrar. Entonces demostración es AE es lo mismo que KE por E. Como es idempotente, entonces esto es KE cuadrada, que es KE, y esto es, como KE era A, pues esto es A. Y bueno, de esta forma ya tendríamos que nuestro que A es igual a BA para un B en R. Vamos a demostrar que todo ideal finitamente generado es generado por un elemento idempotente, utilizando 2, pero no solo 2, sino también 1, porque observemos que ya tenemos la equivalencia entre 1 y 2, que bueno, fueron relativamente sencillas. Bueno, entonces, sea I un ideal izquierdo de R con I finitamente generado, ¿no? Entonces, como se sabe, eso implica que existe una cantidad finita de elementos en el anillo, tal que I
es generado, perdón, tal que Y es generado por esos elementos. Esta notación es, como ustedes saben, es bilateral, pero yo la voy a usar y me refiero a ideales izquierdos, ¿ok? Entonces esto es la suma de los generados de estos chavos. Bueno, y ya en nuestra notación esto es la suma de los R a I, con el 1 hasta N. Bueno, entonces nosotros vamos a observar qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos que demostrar que un ideal finitamente generado es generado por un elemento idempotente. Ahora, nosotros sabemos que cada uno de estos ya es finitamente generado, de hecho es principal. Y por la hipótesis, entonces, dos de estos ya deberían de ser generados por un elemento idempotente. Cada uno de ellos, perdón, debe ser generado por un elemento idempotente. Entonces, basta demostrar que si tomamos dos de estos ideales, entonces la suma, es decir, el supremo de ellos, de esos dos ideales, puede ser generado por un elemento idempotente. Entonces dado esto implica que existe EI idempotente tal que esta suma es la misma que esta suma. Ajá. Entonces, bueno, vamos a demostrar lo que vimos, ¿no? De que si tomamos dos idempotentes, entonces RE más RF, bueno, esto es lo que hay que por demostrar, es principal. Entonces, de esta forma, por hipótesis, ya es principal y sería generado por un elemento idempotente. Y haciendo inducción sobre cada uno de estos, entonces ya tendríamos que el ideal I que tomamos originalmente fue generado por un elemento idempotente. Entonces, eso es principal. Entonces, pues, la primera cosa que hay que observar es que RE más RF se puede descomponer así, como RE más F menos FE, de esta forma. ¿Por qué? Porque esto es RE más RF menos RFE, y esto de aquí se queda contenido, bueno, solo este cachito de aquí se queda contenido en RE. Entonces, cuando lo sumamos, no le afecta a la suma. Ajá, entonces, hay que observar esto. Entonces, además, hay que observar que F menos FE es un elemento de R que es regular. Entonces, sabe que existe un elemento tal que F menos FE es igual a F menos FE por X por F menos FE. ¿Sí? Entonces, multiplicando por la izquierda por X, se tiene lo siguiente, que F menos FE es igual a X por F menos F. Bueno, lo voy a hacer aquí. Multiplicando a la izquierda tenemos esto, no, sí lo voy a hacer. X por F menos FE es igual a X por F menos FE, X por F menos FE. Solo multipliqué por la izquierda. Entonces hay que observar que este elemento nuevo, X por F menos FE, es idempotente. Entonces a este chavo hay que llamarle X, F'. Ajá. Vamos a observar qué pasa cuando multiplicamos F' por E por la derecha. Entonces observemos que F' por E es lo mismo que X por F menos FE por E, que es X por FE menos FE cuadrada. Y esto es 0 porque esto es FE, bueno, la resta es 0. Y en un anillo sabemos que todo un elemento multiplicado por 0 te da 0. Entonces F' y E son ortogonales y además F' es idempotente. Entonces ahora lo que hay que observar es que es lo siguiente, a ver si se ve, es que RE, es decir, más
RF es lo mismo que RE más RF'. Esto es lo que se afirma. Vamos para allá. Entonces, ¿se ve? Entonces, hay que, me dicen si se ve, ¿eh? Entonces queremos demostrar esta igualdad. Bueno, miren, nosotros habíamos, estas con calma, ¿no? Nosotros habíamos visto originalmente que F menos FE era esto. Pero esto se traduce en F menos FE por F'. Ajá. Entonces, despejando, tenemos, lo voy a anotar acá, despejando, tenemos que F es igual a F menos FE por F' más FE. Ajá. Despejando de aquí. Entonces, vamos a tomar un elemento X acá. Bueno, un elemento Y mejor, porque creo que ahorita me voy a llevar la X. Entonces ya está acá, entonces Y se puede ver como K por E más MF. Pero hay que observar que MF es lo mismo que lo siguiente, es KE más M por F, pero F es todo lo que habíamos deducido acá, que es F menos FE por F' más FE. Y esto es, multiplicamos este por este, me quedaría K más MF por E, o sea, juntando este y a multiplicar este con este, más M por F menos FE, F'. Y esto ya claramente está en RE más RF'. Entonces, bueno, de igual forma se demuestra la otra condición, que bueno, pues aquí podremos decir que está más o menos demostrado. Entonces, ya tenemos lo siguiente, tenemos esta ecuación. Ajá. Entonces, además, esta igualdad es igual a lo siguiente. Hay que observar lo siguiente. Además, ya habíamos visto que la suma de los ideales generados por E y F era lo mismo que la suma de los ideales principales generados por E y F'. Entonces, basta observar lo siguiente, que E es igual a E por E más F' más EF'. Y esto es cierto porque, abusando de las igualdades, tenemos que E cuadrada más EF' más E cuadrada F'. Y esto es un... Perdón, aquí es menos. Y esto es un 0. Y entonces F' también sería F' por E más F' menos EF'. Y esto es porque F'E es 0, porque ya habíamos acordado que F' por E era igual a 0 porque eran idempotentes ortogonales según esta igualdad al multiplicar por E a la derecha, más F' cuadrada, que es idempotente, menos F'E. Y usando lo mismo, este 0 y este 0, y nos queda F'. Entonces ya con esto tenemos lo siguiente, que esta igualdad se reduce a la siguiente. Y factorizando tendríamos lo siguiente. Ajá. Entonces, este es... sí se ve la factorización. Factorizamos este factor grandote y luego factorizamos el anillo. Ya lo hicimos actuar. Bueno, entonces todo este anillo ya es principal. Y resulta ser que es igual al supremo de los dos ideales que teníamos originalmente. Eso quiere decir entonces que este ideal que llamamos la I es generado por un idempotente. Y eso es exactamente lo que queríamos demostrar. Entonces ahora vamos a demostrar que 3 implica 4. Recordemos que 3 decía que si I es un ideal izquierdo
del anillo tal que I es finitamente generado, entonces I es generado por un elemento idempotente. Ajá, y 4 significa, bueno, todo esto va a implicar que para todo M en Rmos izquierdo, bueno, perdón, de hecho aquí voy a cambiar esa hipótesis, este tiene que ser derecho, ¿ok? Para todo M en Rmos izquierdo, pero son equivalentes las condiciones, el M es plano. Recordemos que M en Rmos, o sea, definición, M en Rmos es plano si el funtor producto tensorial con M es exacto. Izquierdo. Ajá, entonces bueno, entonces vamos a vamos a recordar esta proposición que ya, bueno, que viene en lo relativo a lo de módulos planos y que dice así, o sea, que M es un Rmos izquierdo, es plano si solo si para todo I ideal derecho del anillo tal que I sea finitamente generado, se tiene que al aplicar el funtor y este morfismo que es el canónico, que cada elemento de aquí lo manda en su producto en el módulo, al revés, es mono. Ajá. Entonces vamos a mostrar esto, que para todo M en Rmos el módulo que tomamos es plano. Entonces, sea M en Rmos y sea I un ideal derecho de R tal que I sea finitamente generado. Por hipótesis, esto va a implicar que existe un elemento idempotente tal que I es lo mismo que R por la derecha. De esta forma, el morfismo, o sea, intentar construir un morfismo de esta forma es intentar construir un morfismo de esta forma que sea mono. Y esto pues es bueno, yo no sé si sea obvio todavía si es monomorfismo por obviedad, al tomar el elemento idempotente y aplicar el producto funcional con cualquier elemento de M y mandarlo en su múltiplo. Eso yo todavía no lo veo claro. Pero se puede, creo que pensando un poco más, o sea, yo pensando un poco más, se puede ver que este morfismo, o sea, alfa, es mono para cualquier ideal derecho de R que sea finitamente generado, y entonces ya tendríamos que el módulo es plano. Entonces ahora vamos a demostrar que 4 implica 1, y ya con esto terminaría toda la sucesión de equivalencias. Entonces vamos a demostrar que el anillo es regular a partir de que todo módulo izquierdo es plano en la categoría. Entonces, antes que nada vamos a hacer la siguiente observación. Consideremos y un ideal derecho del anillo que sea finitamente generado con I finitamente generado, y un ideal J izquierdo del anillo tal que J, sí, solo un ideal J. Entonces R módulo J es un Rmos con la,
operación, la obvia, ¿no? Entonces, vamos a suponer que todo módulo es plano. Entonces R módulo J es plano. Y de esta forma, como Y es un ideal finitamente generado, entonces tenemos, en virtud de la proposición que habíamos mencionado en la equivalencia anterior, es de que todo módulo es plano si solo si el morfismo canónico del producto tensorial de un ideal finitamente generado con el módulo en el módulo resulta ser monomorfismo. En virtud de eso tenemos lo siguiente, que I producto tensorial con R módulo J, en R módulo J es mono. Ajá, pero hay que ver también que esto, observar, es isomorfo a I módulo IJ. Esto no recuerdo si lo había demostrado Jesús, pero si no, pues se puede ver fácil. Ajá, bueno, entonces este isomorfismo se da, entonces alfa se transforma en lo siguiente. Este morfismo es mono, pero que sea mono implica lo siguiente. Implica que I intersección J es lo mismo que IJ. Bueno, la prueba es la siguiente. Bueno, se sabe que IJ está contenido en I intersección J. Ajá. Entonces ahora, sea X un elemento de I intersección J. Entonces vamos a tomar su clase en I intersección aquí. Ajá, entonces, bueno, X es igual a M más IJ. Y vamos a aplicarle el morfismo alfa. Bueno, el morfismo alfa nos llevaría... hay que tomarla así mejor. X más IJ. Y al aplicarle alfa, esto se traduciría en, o sea, alfa de esto se traduciría en X más J. Pero X está en J, entonces esto es J. Entonces J, obsérvese que es el neutro de este cociente. Y como este es mono, entonces los únicos elementos que van al cero en esta clase son los elementos del cero en esta clase, que es IJ. Esto implica que inmediatamente X es un elemento de I por J. Ajá, entonces, en general, si consideramos esta estructura para lo siguiente, consideremos, para demostrar nuestra proposición, es decir, que nuestro anillo es regular, vamos a considerar, por demostrar que A es regular, entonces sea A en A. Entonces vamos, bueno, perdón, me equivoqué, es R. Vamos a demostrar que R es regular, entonces sea en R. Entonces vamos a considerar los ideales izquierdos y derechos, o sea, el derecho finitamente generado, que va a ser A por R, y el izquierdo, que va a ser nuestro J según la proposición de ella, que va a ser RA. Y razonando con IJ de la forma en la que lo hicimos anteriormente, vamos a llegar que I intersección J es lo mismo que I por J, es decir que A por R intersección RA es lo mismo que AR, RA, que es lo mismo que ARA. Ajá, pero obsérvese que tanto A es un elemento de AR como de RA, porque es el generador. Entonces A se encuentra en esa intersección.
Eso implica que A se encuentra en ARA. Eso implica que existe B un elemento de R tal que A se puede ver como ABA, y de esta forma nuestro anillo sería regular. Miren, entonces el objetivo es lo siguiente. Nosotros ya consideramos equivalencias para hacer un anillo regular. Entonces, de hecho, nosotros nos gustaría tener más ejemplos de anillos regulares. Bueno, pues resulta ser que el anillo de endomorfismos de un módulo semisimple en la categoría RMOD, para un anillo R cualquiera, resulta ser que es simple. Ajá, y además se va a introducir una nueva noción de ser fuertemente regular, que es lo siguiente. Ahorita la vamos a ver. Entonces, antes que nada, primero la siguiente proposición. Sea R un anillo de reducido recordamos que un anillo reducido es un anillo en el que no existen ni elementos ni potentes que no sean el cero. Un anillo reducido, entonces todo idempotente es central. Bueno, entonces a nosotros nos gustaría demostrar que si E es un elemento del anillo idempotente, entonces para todo A en el anillo se tiene que EA es igual a AE. Ajá. Pero pues esto lo vamos a hacer de una forma nada obvia, y que va a ser la siguiente. Vamos a demostrar que estas dos que esta igualdad se traduce en la siguiente, en EAE. Ajá. Entonces vamos a hacerlo por separado. Entonces queremos que EA sea lo mismo que EAE, pero esto es por demostrar lo siguiente, que EA por 1 menos E es igual a 0. Entonces elevamos al cuadrado y nosotros queremos demostrar esto, o sea que este producto es igual a 0. Y bueno, para un lado y para el otro es exactamente lo mismo, es decir, tomamos esta igualdad y hacemos lo mismo que hicimos aquí, y queremos demostrar que eso es 0. Y ahorita vemos cómo sería eso. Entonces, por demostrar que esto es 0, entonces EA por 1 menos E, puesto al cuadrado es lo mismo que EA por 1 menos E por EA por 1 menos E. Esto es EA menos EAE por EA menos EAE. Esto es EA menos EAE menos EAE más EAE Entonces esto es EA menos EAE menos EA, y con este se va a hacer 0, más EAE, y con este se van a hacer 0. Entonces esto es 0. Entonces de esta forma tenemos que EA por 1 menos E al cuadrado me está dando 0. Pero como nuestro anillo es reducido, quiere decir que no existen elementos nilpotentes distintos de 0. Es decir, que este chavo de aquí adentro es el 0. Entonces EA por 1 menos E es exactamente el 0. Pero esto no decanta en que EA menos EAE es lo mismo que 0. Y que EA es lo mismo que EAE. De forma análoga se demuestra el otro lado, y de esta forma ya tenemos que nuestro idempotente conmuta con todos los elementos del anillo, es decir, es central. Ahora vamos a definir entonces un anillo fuertemente regular. Entonces R es fuertemente regular si es
reducido, es decir, no tiene elementos de impotentes distintos de cero y es regular. Ajá. Entonces hay unas equivalencias sobre ser un anillo fuertemente regular. Entonces los primero son equivalentes uno para R un anillo, uno que R es fuertemente regular, 2 que para todo I ideal izquierdo de R implica que I es generado por un idempotente central. 3 Ya. 3 que el anillo es regular y para todo ideal izquierdo de R implica que I es bilateral. Y 4 que para todo A en el anillo implica que existe un elemento en el anillo tal que A es lo mismo que X por A cuadrada. Ajá. Entonces aquí sí la demostración es directa. 1 implica 2, etc. Entonces, si el anillo es fuertemente regular, quiere decir que él es reducido. Entonces, si nosotros tomamos un ideal izquierdo que sea finitamente generado, bueno, aquí me faltó infinitamente generado, entonces va a ser generado por un elemento idempotente, pero como nuestro anillo es reducido, pues todo idempotente central, entonces es inmediato que 1 implica 2. Ajá. Ahora, 2 implica 3. Que nuestro anillo sea regular, pues queda determinado porque todo ideal es generado por un elemento idempotente. Por un elemento idempotente. Todo ideal finitamente generado es generado por un elemento idempotente. Implica que nuestro anillo es regular. Y además es bilateral, pues justamente porque como es generado por un elemento idempotente central, lo podemos conmutar por ambos lados del ideal. Entonces, aquí hay que demostrar es 3 implica 4. Entonces, tres implica 4. Entonces sea A en R. Entonces consideramos el ideal izquierdo RA, que es un ideal izquierdo del anillo. Ajá. Entonces, perdón. Sea en R. Entonces, como R es regular, esto implica que existe un elemento en el anillo tal que A se puede ver como AX por A. Entonces consideramos ahora el ideal izquierdo RXA. Ajá. Y resulta que este también es derecho. Entonces existe B en R tal que A es lo mismo que AXA es igual a BX por A. Ajá. Entonces, bueno, voy a volver a escribir esta. Entonces tendríamos que A es igual a AXA es igual a BXA. Es lo mismo que no dije derecho, perdón. Dije derecho, o sea, porque era un ideal izquierdo y todo, por hipótesis todo ideal es bilateral. Entonces, también este es un ideal derecho. Entonces esto es como X
por a xa, x por xa, o sea, porque sustituí a por b. Esto es xa, xab, xab es axa, es a. Entonces esto es a, esto es x a cuadrada. Ajá, entonces pues ya se demostró lo que queremos ver, ¿no? Que todo elemento en el anillo se veía de esta forma. Ahora, nosotros tenemos que pues ya 1 implica 2, 2 implica 3 y 3 implica 4. Y ahora vamos a demostrar que 4 implica 1. Entonces, vamos a demostrar que el anillo es fuertemente regular, es decir, que es reducido, es decir, que no tiene elementos nilpotentes distintos de 0. Y además todo elemento pues, se puede ver como un elemento regular. Entonces, si A está en el anillo, por hipótesis quiere decir que existe un elemento R tal que A es igual a X por A cuadrada. Ajá. Y bueno, pues resulta ser que si multiplicamos por cualquier lado esta igualdad a cualquier potencia, pues resulta ser que esto jamás se va a hacer 0. Es decir, que siempre nos va a seguir dando A. Esto por una razón de inducción, ¿no? O sea, por demostrar esta formulita, ¿no? Entonces, si n es igual a 1, entonces el caso ya está, ¿no? Ahora, supongamos que ocurre para... Bueno, de hecho, perdón, queríamos demostrar esto. Ajá. Si n es igual a 2, entonces ya está, porque es exactamente lo que estamos suponiendo. Entonces vamos a suponer que la fórmula ocurre para cualquier potencia y vamos a demostrar que lo siguiente, por demostrar que A es igual a la n por a la, perdón, x a la n por a la n más 1. Entonces x a la n por a la n más 1, lo mismo que x a la n, x por x a la n menos 1 por a la n por a. Esto por hipótesis es a por a y esto es a cuadrada, x a cuadrada, y por hipótesis otra vez esto es a. Entonces esto quiere decir, bueno, esta igualdad quiere decir que a cualquier potencia esto jamás se va a anular. Esto quiere decir que no hay elementos nilpotentes distintos de 0. A es exactamente que si A está en el anillo, entonces por hipótesis, como decimos allá, existe este chavo en el anillo tal que A es igual a X por A cuadrada. Ajá, y queremos demostrar que es regular. Bueno, pues resulta ser que el elemento que nos sirve para demostrar que el elemento es regular es exactamente esta X. Entonces, a nosotros nos gustaría que A menos AXA fuera igual a 0. Pues como ya demostramos que nuestro anillo es reducido, entonces vamos a elevarlo al cuadrado y demostrar que esto tiene que ser efectivamente 0. Entonces, A menos AXA al cuadrado, es decir, hay que demostrar esta igualdad. Es lo mismo que A menos AXA por A menos AXA. Esto es lo mismo que A cuadrada menos A cuadrada XA menos AXA A, o sea, A cuadrada, más AXA A cuadrada XA. Y por hipótesis, por esta hipótesis, nosotros tenemos lo siguiente. Esto es A cuadrada menos A cuadrada XA menos AX A cuadrada más AX, ¿no es cierto? A, o sea, A cuadrada XA. Y también esto es una A, ¿no? Entonces esto es A cuadrada. Entonces ya tenemos que este más este se van
es un 0 y este menos este es un 0, entonces esto es 0. Entonces este elemento al cuadrado nos dio 0, pero como nuestro anillo es reducido, quiere decir que este elemento tiene que ser el 0. Eso implica, bueno, lo voy a poner por aquí, eso implica que a menos a x a es igual a 0, y eso implica que a es igual a x a, y de esta forma nuestro anillo es fuertemente reducido. Entonces el objetivo ahora es demostrar que si la siguiente proposición, para tener una buena colección ya de módulos regulares, entonces si M es un R módulo con R un anillo así, y M semisimple, entonces el anillo de endomorfismos de nuestro módulo es regular. Entonces, sin hacer casi ninguna estratagema, vamos a demostrar directamente mediante la definición que en efecto este anillo es regular. Entonces vamos a considerar sea alfa un endomorfismo en M. Ajá. Entonces se sabe, bueno, se tiene que tanto el kernel de alfa como la imagen de alfa son submódulos de M, pero M es semisimple, es decir que estos dos submódulos son sumandos directos de él. Entonces M se puede ver como el kernel de alfa más algún t, y M además se puede ver como la imagen de alfa más alguna s, por así decir, o k, da igual. Ajá. Entonces, como es usual, bueno, sabemos, que M módulo el kernel de alfa es isomorfo a t por nuestra primera igualdad. Pero además, por los teoremas de isomorfismo, sabemos que esto es isomorfo a la imagen de alfa. Eso quiere decir que el morfismo alfa nos arroja un isomorfismo entre t y la imagen de alfa. Bueno, al igual a ser m módulo la imagen de alfa, nos queda que esto es isomorfo a k, y esto debería de ser isomorfo a el kernel de alfa más t módulo la imagen de alfa. Pero t y la imagen de alfa son isomorfos, entonces esto es isomorfo al kernel de alfa. Ajá, esto es isomorfo al kernel de alfa. Entonces tenemos una correspondencia entre k y el kernel, y entre la imagen de alfa y t. Bueno, el isomorfismo que nos interesa es este. Entonces, sea beta de la imagen de alfa en T un isomorfismo. Entonces resulta ser que podemos extender este isomorfismo hasta M. Entonces podemos extender esto hasta M hasta un endomorfismo, haciendo lo siguiente. Aquí está la imagen de alfa y me falta K, pero como K es isomorfo al kernel de alfa, entonces la imagen directa de lo que me falta para llegar a M, es decir, de K, la voy a mandar al 0. Entonces definimos así el endomorfismo beta. Perdón, lo voy a llamar mu, porque usa la misma letra. Ajá, y bueno, el chiste es demostrar que este elemento es el que hace posible que alfa sea regular, es decir, que todo el anillo de endomorfismo sea regular, de la siguiente forma. Listo.
Entonces, lo que ahora queremos demostrar es que el elemento original que tomamos alfa se puede descomponer de la siguiente forma como alfa mu por alfa, ¿no? Entonces esto resulta ser el endomorfismo de M&M. Entonces, para demostrarlo, vamos a ver de dónde va alfa. Va de M&M y vamos a tomar un elemento en el kernel más t. Entonces, para demostrar esto, vamos a sea x más y un elemento del kernel de alfa más t. Entonces, alfa de mu de alfa de x más y es lo mismo que me lo va a anular porque x va a estar en el kernel de alfa. O sea, alfa me va a anular esta entrada, entonces solo me va a quedar alfa mu de y igual a un elemento cero, perdón. Entonces esto es así, esto es alfa de mu de alfa de x más y. Y ahora sí, alfa me va a anular a x porque x está en el kernel de alfa. Entonces me va a quedar solamente alfa mu alfa de y entonces y está en y es lo mismo que z menos x. No. Pero y está en alfa de y, perdón, está en la imagen de alfa. Pero mu restringido a la imagen de alfa es un isomorfismo con t. Eso quiere decir que este chavo me queda como alfa de y. Ajá. Pero recordemos que z es igual a x más y. Entonces z menos x es lo mismo que y. Entonces esto es alfa de z menos x. Esto es alfa de z menos alfa de x. Esto es 0. Entonces esto es alfa de z, que es lo que exactamente queríamos demostrar. Porque de esta forma alfa por mu de alfa es lo mismo que alfa para todo alfa en los endomorfismos R de nuestro módulo semisimple. Además, vamos a considerar el siguiente ejemplo sobre anillos fuertemente regulares. Entonces, si tenemos una familia K de campos de cocientes, en particular son dominios, entonces el producto de todos ellos, el producto directo de todos ellos es fuertemente regular. Entonces es fuerte regular justamente porque estos son dominios, y es que si nosotros tomamos un elemento, un I en el producto, y resulta ser que lo multiplicamos, entonces esto va a ser cada uno de esos al cuadrado. Y vamos a suponer que nos va a dar 0. Vamos a demostrar que este único elemento tiene que ser 0 para así tener que nuestro anillo es regular. Ajá, fuertemente regular. Entonces esto es igual al 0, pero al 0 como una iada, ¿no? Entonces esto quiere decir que cada i al cuadrado es igual a 0 para toda i en i, pero como i está en ki y son dominios, eso va a implicar que cada i es en efecto 0 para toda i en i. Y bueno, de esta forma entonces la única eneada de tal forma que fue elevada al cuadrado nos dio 0, pues tuvo que haber sido ella misma. Y bueno, de hecho este razonamiento funciona para multiplicar esto a cualquier potencia, simplemente hay que cambiarlo aquí y ya está. Ajá. Es nuestro anillo de los productos, nuestro anillo producto de los campos de cocientes es
reducido, basta ver que es regular, pero pues eso también es muy fácil, porque si tomamos una hiada de esta forma, entonces lo podemos ver de la siguiente forma. Del multiplicada por 1 sobre AI, por ser campo de cociente, esto está bien definido, multiplicada por AI. Ajá, y esto sabemos que es un 1, es decir, este es la hiada, de tal forma que en cada hiada tiene el inverso del elemento correspondiente en la hiada, en la iyésima entrada en este elemento. Y estos al multiplicarlo nos va a dar 1 con la operación usual del anillo producto. 1 multiplicado por el elemento, pues es el elemento. Entonces de esta forma ya nuestro anillo es fuertemente regular. Y de hecho tenemos algo más, más fuerte. De hecho tenemos que, si tenemos cualquier anillo regular, fuertemente regular, perdón, entonces él va a sumergirse dentro de un producto de un anillo producto de campos de cocientes. Ajá. Entonces vamos a entonces la proposición es: si R es un anillo fuertemente regular, entonces R es su anillo de un producto directo, así como el ejemplo anterior, de campos de cocientes. Ajá, entonces, sea R tal anillo. Entonces consideremos la familia de todos los elementos maximales. Bueno, así, donde Y es el cardinal del conjunto de todos los ideales maximales de R. Una subfamilia de los ideales maximales de nuestro anillo. Vamos a usar esa notación. Ajá. Entonces, ya que, bueno, cada uno de estos ideales maximales lo consideramos de izquierdo, porque, un ideal izquierdo, pero ya que nuestro anillo es fuertemente regular, entonces todo ideal izquierdo va a ser bilateral. Entonces, MI es bilateral. De esta forma, cuando nosotros consideramos la siguiente operación, la correspondiente proyección, resulta ser que este es campo de cocientes. Porque MI, MI es maximal y entonces esto es campo, donde todo elemento tiene inverso. Entonces, y además cada uno de ellos se sumerge en el producto de todos nuestros MIs. Entonces, por la propiedad del producto, debe de existir un morfismo de aquí para acá. Entonces, es un morfismo, y además el kernel de nuestra F resulta ser que coincide con la intersección de todos los ideales maximales que son bilaterales, porque el anillo es regular. Y esto vamos a llamarle I. Bueno, el chiste es demostrar que F es en efecto un monomorfismo, es decir, por demostrar que I es igual a 0.
Entonces supongamos que no. Entonces, y es un ideal, ¿no? Entonces existe un E en I. Ajá, un E en I. Pero como nuestro anillo es regular, entonces E se ve como EXE para algún X. Eso quiere decir que cuando multipliquemos por X por la izquierda, vamos a tener que XE lo mismo que XE. Y este se va a quedar en I porque I es un ideal. Entonces él alberga un elemento idempotente. Entonces I alberga un idempotente. Bueno, además sabemos, bueno, que está entonces en la intersección de todos los ideales maximales, ¿no? Entonces sabemos que 1 menos E no está en la intersección de todos ellos. Porque si lo estuviera, entonces vamos a ponerle así. Si lo estuviera, entonces 1 menos E más E es igual a 1, estaría en MI para todo I. Pero esto es imposible porque MI es maximal. Entonces no puede ocurrir. Entonces se afirma esto. Esta es la afirmación. Ajá. Entonces, ¿lo reitero un ratito? Ya que 1 menos E no está en la intersección de los MI con I en I, esto quiere decir que cuando tomamos su respectiva clase... no. Esto quiere decir que existe un J en I tal que 1 menos E no está en MJ. Esto quiere decir que cuando tomamos la clase módulo MJ, entonces esa no es 0 y además ya que existe esta proyección, la J-ísima proyección, entonces tendríamos, y este es un campo de cocientes, entonces tendríamos que este elemento es invertible acá. Y además, πj es epimorfismo. Entonces, 1 menos E multiplicado por algún elemento es igual a la clase del 1. Ajá. Pero resulta ser que si tenemos un homomorfismo de anillos en donde de este lado en el codominio tenemos un elemento que es invertible, entonces la imagen inversa de ese elemento también es invertible. Es decir que 1 menos E por B es igual a 1. Esto ocurre en R. Ajá. Y de hecho al multiplicar por E tendríamos que al multiplicar por esta igualdad tendríamos esto. Pero esto es un 0. Entonces E debería de ser igual al 0. Pero esto es una contradicción porque inicialmente habíamos supuesto que nuestro ideal era distinto de 0 y habíamos tomado un elemento en él, que era distinto de 0 y habíamos empezado a trabajar con él. Entonces de esta forma quiere decir que la intersección de todos nuestros ideales es el kernel de nuestra función f, donde nuestra función f va del anillo en el anillo producto, es mono. Y bueno, de hecho ya con esto, entonces f hace que r se sumerja dentro de ese anillo producto. Entonces ya todo anillo fuertemente regular se sumerge dentro de un anillo producto
campos de cocientes. De un anillo fuertemente regular, pues por ejemplo tendríamos un anillo booleano, ¿no? En donde todo elemento es idempotente, y eso quiere decir que no tenemos elementos nilpotentes dentro de él, y es regular. Al parecer, haciendo unas cuentas se puede ver que es regular.